desde el punto de vista energético. Nosotros tuvimos que tirar los postes de la luz desde Las Flores hasta Tecnogas cuando fuimos a montar la planta, porque no había luz, ni había agua. Tuvimos que traer la tubería del acueducto de Puerto Colombia hasta la planta y los postes de la luz y poner nuestros cables de alta tensión. Posteriormente era la luz tan intermitente que en un mes pudimos contar 70 idas de luz de 1 minuto, pero cada vez que se va la luz se suspende el proceso de temple y todo lo que está en los hornos hay que botarlo a la basura porque se parte y se rompen los vidrios. Y eso nos costaba tanto que desde el año 2004 nos tocó invertir en plantas eléctricas a gas natural y generar nuestra propia electricidad. Y hoy tenemos 6 plantas de 2 megas cada una, generando nuestra propia electricidad y seguimos invirtiendo con nuestra electricidad, estamos haciendo el aire acondicionado para poder seguir funcionando porque las tarifas primero son costosas y segundo es muy intermitente el servicio. Ahora, no sé si echarle la culpa a Electricaribe, no sé a quién echarle la culpa, pero lo cierto es de que el kilovatio termina siendo 2 veces y media más costoso que en el estrato más alto de Miami. Y eso, alguien se está quedando con la plata en la mitad. Yo no sé quién es, si es el de la hidroeléctrica, si es el que lo produce en la planta de carbón que tienen en Montería, o es el que la transporta, o es el que la distribuye aquí. Pero el dinero se está quedando en alguna parte, igual que el del gas natural, y sería bueno saber quiénes son los que tienen el monopolio de esto, porque evidentemente todos estamos pagando por esto. Muy bien. Es muy difícil en 53 minutos hacer una gran radiografía de la cultura empresarial de una ciudad, pero han sido luces muy interesantes. Vamos a cerrar con una pregunta para ustedes, por supuesto, y luego vamos a abrir preguntas para los asistentes. En el orden que vamos, Alberto, ¿cuál es la ruta que debe llevar Barranquilla o que debe seguir Barranquilla en cuanto a cultura empresarial? Yo creo que ya comenzamos. El hecho de ya identificar tres grandes negocios para establecer clústeres es un avance significativo. Adicionalmente, creo que lo que queda es empezar a operacionalizar esos clústeres, porque un gran problema que tenemos nosotros, y no sé si es desconfianza o qué, es los problemas que existen para establecer uniones entre empresas del mismo sector. Tenemos casos como el del calzado, tenemos casos que llevan más de 20 años tratando de armar un clúster. Entonces, realmente creo que lo primero que hay que hacer es empezar a operacionalizar los clústeres. ¿Cómo? Haciendo algún tipo de uniones creíbles y de largo plazo que permitan realmente que se pueda exportar, porque uno de los grandes problemas que tenemos para exportar, sobre todo el 85% de las empresas que son medianas y pequeñas, es el volumen de producción que tienen, no alcanzan a generar suficiente producción como para ser exportadores eficientes. Entonces realmente creo que definir esas áreas estratégicas va a definir muchas cosas, porque va a definir qué tipo de recursos necesitamos producir. En un estudio que hicimos el año pasado encontramos que el tecnólogo más deseado y que más cobra es el soldador. Es muy difícil encontrar un soldador en el área del Atlántico, por lo menos, y son recursos escasos y bastante costosos para las empresas. Entonces, empezar a escoger qué tipo de tecnólogos y qué tipo de profesionales son los que vamos a utilizar para que ese clúster se desarrolle. Porque realmente creo que hay empresas que ya están sólidas y consolidadas. Tenemos aquí 2 ejemplos, pero es necesario que existan otras empresas que por su tamaño no son muy competitivas, pero que pueden ser competitivas como simplemente ayudándolos a establecer rutas productivas. Muchas gracias, Alberto. Salomón, la ruta empresarial, ¿cuál debe ser? Bueno, primero, que se siga cuidando la administración pública, la gestión del marco de acciones que generen confianza, desarrollo, infraestructura para que las empresas trabajen. Eso en cuanto a lo externo. En
cuanto a lo que nuestra empresa va a participar en el mediano y corto plazo, es que por fin vamos a tener exportaciones en nuestra bebida. Nos faltaba un paso por cumplir ante el FDA y ayer, gracias a Dios, un examen que se le hace a los productos nuestros y que se le hace aquí en Barranquilla, porque estábamos buscando unos asesores externos y resulta que en Barranquilla hacen ese examen importante para que el FDA nos certifique nuestros productos. Y creo que ese desarrollo hacia el exterior de nuestra empresa es el aporte que Hannafood le va a dar. Y lo digo por todos los que me anteceden. Es fundamental la seriedad en el manejo de la administración pública, la obra de infraestructura. Son factores importantes. Mira, yo tengo negocios en Panamá, no sé quién es el alcalde de la ciudad de Panamá. Tengo negocios en Miami y la verdad, honestamente, me preguntan el nombre del alcalde, no me lo sé. Tengo una compañía ya que vende 59 millones de dólares. Tengo negocios en diferentes países y la administración pública, a pesar de que es importante, porque la prueba es Maduro, más importante es lo que tú puedes hacer por ti mismo. Es que aquí el error consiste en pensar que el Estado algún día te va a venir a dotar de algo. El día que dejemos de pensar en que el Estado es el que nos tiene que vivir. Mira, hay muchos negocios por hacer y hay mucha capacidad de exportadora. Nosotros no tenemos por qué ser inferiores a la China para Estados Unidos, porque estamos solo a 3 días de barco, mientras la China está a 45 días de barco. Nosotros pagamos por un contenedor a Estados Unidos $800 y los chinos pagan 5.000. Nosotros estamos a 2 horas de vuelo y ellos a 24. Nosotros hablamos el mismo lenguaje que los Estados Unidos y ellos no lo entienden ni ellos mismos. Y Colombia tiene firmado los famosos TLC, que la alcaldesa, como ustedes también hablan frecuentemente, ha dicho por toda Colombia que queremos ser la capital de los TLC. Por todo eso que ustedes han dicho. Sin embargo, hay una gran masa empresarial pequeña y mediana, como alguna vez ustedes fueron, que no ha logrado salir. Eso es como la clase media en Estados Unidos, que es lo que hace fuerte en esa ciudad que tanto menciona y conoce. Aquí la clase media empresarial se ha quedado ahí y no ha salido, no ha sabido aprovechar las ventajas que ustedes hoy bien lo saben, lo han sabido aprovechar. ¿Cuál es el mensaje que ustedes, empresarios, le pueden dar a las pymes de Colombia, como gremio, y la directora Coqui también puede decir así? Hay muchos pequeños y medianos que no es que no quieran, sino que no pueden, y escuchar al director de productividad del ministerio diciendo que hay 169.000 millones de pesos para todo este tema de emprendimiento, pero realmente uno ve y las tiendas de la esquina siguen siendo las tiendas de la esquina, o ferretero sigue siendo. El año pasado miramos de 1.200 ferreterías que hay en Barranquilla, solamente 90 hacen el comercio exterior con China. ¿Cómo le mandan ustedes a esas pequeñas empresas para poder avanzar y que el TLC, esa palabra exacta, entonces le dice a Lucho Garzón en un foro de la Universidad del Norte, y él dijo que estaban haciendo los estudios, cómo es la balanza comercial entre importación y exportación de los TLC, si estamos importando más y las exportaciones están quedadas atrás. Y lo último es, si ustedes invierten en innovación, como Procap lo hace, que es sorprendido con la cifra del 5%, mientras que Colombia es menos del 1%, si sus empresas invierten en cuánto invierten. Bueno, son varias preguntas. Vamos a ir procurando responderlas. La primera opinión que te puedo dar acerca de qué ejemplo le podemos dar a la gente es una manida frase. Todo se puede. Está abierto. Si uno quiere, tiene actitud y estudia, se prepara, hace el esfuerzo, puede lograr su objetivo. Hannafood es un ejemplo práctico, aunque todavía no es una gran empresa, es una pequeña empresa, pero va camino de ser una empresa de las grandes. El esfuerzo es fundamental. La inversión es necesaria. Si no se invierte en tecnología para mayor productividad, para menores recursos, no se puede avanzar. Para abrirse a los mercados hay que tener bajos costos, buena calidad, buen producto. Y para eso se requiere tener detrás una serie de estudios, la gente,
en los procesos, en las presentaciones de los productos para que puedan lograr el éxito esperado. Te dejo la otra. Mira, y siendo prácticos, cuando uno va creciendo, uno siempre mira el ejemplo, ¿no? La gente mayor. Yo siempre iba a Industria Allí, cuando yo tenía 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, yo entraba en Industria Allí y yo decía, cuando yo sea grande yo tengo que tener una fábrica. Era increíble, uno pisaba una alfombra plástica y se abría una puerta. Era la primera puerta automática que yo había visto en mi vida. Tú entrabas y la fábrica era con aire acondicionado, tenían tornos numéricos, tenían tecnología, hacían los mejores zippers del mundo. Había algo que por dentro que te decía, yo quiero ser así, yo quiero llegar a tener eso. Y en Barranquilla, como tú bien lo sabes, nos quedamos sin un ejemplo a quien seguir, porque aquí no vimos sino cerrar empresas. Es que no se abrió ninguna. Entonces, es muy difícil hacer empresa cuando nadie te pone el ejemplo. Porque hay ciudades que una vez que crean un clúster, por ejemplo, muchos lo siguen porque la gente dice, si él pudo, yo puedo. Es más, yo tengo gente que yo he ayudado a que crezcan. Mi competencia Templado ha crecido. ¿Y por qué ha crecido? Porque el tipo se dio cuenta que era posible crecer y montó un horno de Templado como el mío y montó una no sé qué y ya tiene las ventas hoy son 10 veces lo que eran hace 5 años. Porque tú le enseñas a la gente a creer en algo. Hay que poner el ejemplo. Soy Pablo Rodríguez Blanco, periodista, director de Alianza Estratégica.info y canal de videos. Primero quiero felicitar a El Heraldo por la calidad de los invitados de este panel, Alberto, Humberto, Cris, Salomón. Lo segundo, pues complacerme de escuchar a Chris Daes hablar sobre el puerto de aguas profundas. Durante muchos años, bastantes años, en los foros y en distintos lugares, yo me cansaba de preguntar sobre el puerto de aguas profundas, de insistir en su necesidad. Llegué en un momento a preguntarle al ministro del Transporte sobre el tema. Me dijo, bueno, pero si esa es una empresa privada, que los privados lo hagan, nosotros no tenemos nada que ver en eso. Dice, bueno, pero el gobierno debe y puede ayudar, o no puede, sino que debe ayudar. Pero no lo vi muy convencido. Hablé una vez con un gobernador también, de los muchos con los que hablé, y me decía, bueno, miremos a ver el costo-beneficio, ¿qué tanta carga hay para hacer un puerto de esta naturaleza? Y no pensó él que había que crear la carga. Una obligación que debería ser del gobierno nacional. Y te voy a explicar por qué. Lo malo del superpuerto, y la razón por la cual no se ha hecho al día de hoy, es porque tú estás cogiendo una extensión de agua, porque ni siquiera es tierra, no existe. Hay que rellenarlo, hacerle un canal de acceso y un rompeolas que vale 220 millones de dólares la infraestructura para salir a competir, mientras los otros encontraron unos puertos hechos y que no tenían que hacerle esa clase de inversión. Y lo peor de eso es que a los 30 o a los 40 años revierte al gobierno. O sea que la gente ni siquiera, los dueños del puerto, ni siquiera son dueños del puerto, son dueños de una concesión que termina. Entonces, si las condiciones, por ejemplo, cambiaran y dijeran que el puerto no tiene vencimiento en cuanto a su concesión, que la harían a 100 años, como por ejemplo Promigas o Gases del Caribe, ese puerto ya se hubiera hecho, porque hay suficiente tiempo para recuperar la inversión. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Mira, a mí me da vergüenza cuando uno mira las cifras de cargas nacionales e internacionales, que Barranquilla sea el 8%, es un insulto. Si nosotros somos la puerta de oro de Colombia, porque por aquí entraba todo, pero hemos perdido tanto la identidad propia del barranquillero, que ya nos acostumbramos a que siendo el 8% está bien. Yo no creo que eso esté bien jamás. Nosotros tenemos que ser el 35 o el 40% de la entrada del producto que viene de afuera, tiene que entrar por Barranquilla, no solamente porque tenemos un puerto que tiene capacidad de agua profunda y que tenemos la suficiente capacidad, sino porque además tenemos el río Magdalena, que es el principal afluente del país. ¿Qué hace falta? La unión.
Si esto se uniera al sector privado, al sector público, y le diéramos la importancia y lo dejáramos de mirar como un proyecto de 3 o de 4 o de 5 familias, sino que lo viéramos como un proyecto de ciudad, esto sería diferente. Pero mientras la insistencia sea en que lo hagan ellos, que fracasen ellos, esa no es manera de llevar el futuro de una ciudad. Nosotros tenemos que unirnos en torno a lo que nos va a hacer crecer. Y los puertos, cuando son eficientes, lo que traen es desarrollo, porque todo el mundo se posiciona alrededor para poder exportar por los puertos, que es eficiente. Y eso de que 20 años para equipararnos a Bogotá, yo no me lo creo. Yo pienso que debe ser menos tiempo. Colombia tiene Barranquilla tiene una ventaja compartida sobre Bogotá. Quitémosle el centralismo a Bogotá, que queda de ello. Movilidad no tiene, calidad de vida no tiene. Tiene una gran infraestructura política que centraliza casi todas las decisiones del país. En la medida en que nosotros hagamos el esfuerzo y superemos esa adversidad, logramos equipararnos y superar a Bogotá. Yo soy optimista en Barranquilla. Muchas gracias. Bueno, la idea de la Universidad del Norte, cuando nació hace 50 años, comenzó como una universidad muy pequeña. Hoy creo que somos la primera universidad de la costa y no estamos entre las 10, creo que somos entre la tercera o cuarta universidad del país. ¿A dónde voy yo a eso? Un poquito al sentido de que uno debe tener una visión, una idea clara hacia dónde quiere ir, y en eso yo comparto absolutamente lo que usted dijo, porque esa visión es la que nos ayuda a lograr las cosas. Nosotros vivimos en una especie de somnolencia, un letargo durante 30, 40 años, del cual estamos despertando. Pero pienso que es una visión unida al esfuerzo conjunto de todos los que conformamos esta región, va a hacer que no seamos mejor que Bogotá, sino mejor que muchas ciudades de afuera del país, porque es que tenemos todo, tenemos clima, tenemos gente, tenemos agua, tenemos todos los recursos que, si uno se pone a analizar, por lo menos es muy brillado Japón, que no tiene nada y es una superpotencia. ¿Por qué nosotros lo tenemos todo y cerquita? ¿Por qué no podemos lograr? Es más, ya ponemos una meta de 10 años y digamos que en ese sentido nosotros en la escuela tenemos eso. En 10 años queremos ser la primera escuela de Latinoamérica. Quizás lo logremos, quizás no lo logremos, pero tenemos esa meta. Agradecemos la invitación de la Universidad del Norte de traernos a este evento. Realmente en nuestro medio aún sigue existiendo con mucha fuerza la asociación empresarial. Las empresas de familia hoy en día son la mayoría están formando la mayoría de las empresas del país. En la medida que van creciendo, se van dinamizando y empiezan los protocolos de familia y los crecimientos empresariales. Nuestra empresa tiene una combinación de sucesión y de esfuerzo propio en la gestación de la nueva empresa que es innovadora en nuestro medio. Entonces, se respetan valores de sucesión y se aplican conocimientos de nuevos procedimientos y empresas. Dictadores somos mi hermano y yo, no creemos en la sucesión. Yo le voy a dejar todo a mi perrito que se llama Bandido. Ya le dije a mi hijo que se ponga las pilas y que trabaje duro. Pienso que los hijos desgraciadamente nacen con tantas comodidades, porque el ejemplo se ve de generación en generación. Por eso hay un dicho paisa que dice: entre alpargata y alpargata hay 3 generaciones. La primera generación llega y le va bien, trabaja duro. El segundo viene mucho más cómodo, con menos hambre, y comienza a pasear por el mundo y a tener una buena vida. Y el tercero se encarga de que eso se termine. Entonces, en el caso nuestro, yo le doy gracias a Dios que yo tengo 50 años y todavía me queda un buen recorrido. Voy a tratar de mantener a mis hijos lo más alejados del negocio posible. Y la razón por la cual es, yo creo que la empresa, para que pueda perdurar, a pesar de que debe tener un componente familiar más importante, es que tenga una estructura que nunca se ponga en riesgo el futuro de la compañía. Y para eso, esto tiene que manejarse con cabeza fría, sin apasionamientos, no que porque es mi hijo entonces va a venir a manejar una empresa cuando él no tiene la capacidad, de pronto la tiene y demás, que forme una nueva.
yo lo apoyo, que arranque otra cosa, que empiece otro proyecto. Yo quisiera dejarle la empresa nuestra, dejarla en manos de profesionales que han venido creciendo a nuestro lado, y nosotros formar parte, por ejemplo, de una junta directiva en el futuro. La familia Charra es un ejemplo de lo que es una buena asociación. Tienen un solo hijo por familia empleado en la empresa y nadie más puede pertenecer, y eso evita tantos problemas de familia y tantas cosas, porque usted sabe que la familia crece geométricamente y los negocios aritméticamente. Gracias. Para la ilustración de la señora, creo que cabría de ejemplo de la empresa Cerpertex, que tiene un riguroso protocolo familiar aquí en Barranquilla, producen globos para el mundo entero y es de las líderes en el tema del protocolo familiar. Bueno, estamos cerrados entonces así a este foro. Muchísimas gracias por su asistencia y por su participación. El decálogo para el Foro Barranquilla Competitiva y de Negocios. El primer punto: los empresarios juegan un papel preponderante para la generación y preservación de una cultura empresarial basada en políticas públicas que impulsen un entorno competitivo, entre comillas, la empresa como eje central de la acción de todo el ecosistema. Segundo, para el desarrollo de las regiones es necesario integrarse en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación a través de las comisiones regionales de competitividad. Su reto como órgano consultivo es aportar una visión de largo plazo de la mano con las apuestas productivas. Es el espacio donde confluye lo público, privado y la academia. Tercero, Barranquilla, con su proyección como capital de los TLC, tiene grandes retos en materia de comercio exterior, tener claridad sobre sus apuestas productivas, hacer análisis de la cadena de valor, validarla con el sector público y privado e incursionar en el camino del escalamiento productivo, cerrar las brechas de capital humano e insertarse en las cadenas de valor internacional. Cuarto, es necesario tomar decisiones desde el sector empresarial y desde lo público para ubicarse en los eslabones productivos donde se tiene mayor valor agregado y rentabilidad. Para ello es importante hacer un análisis profundo de las tendencias y desempeño de las mismas, para diseñar una estrategia basada en las condiciones actuales de las micros, pequeñas y medianas empresas colombianas. Quinto, es importante que las apuestas productivas cuenten con el capital humano que requieren para que las empresas lleguen a ser de categoría mundial. Significativo tener presente la cultura organizacional y la importancia de invertir en el talento humano, quien es el responsable de las buenas y malas decisiones. Sexto, el sistema educativo debe apuntar cada vez más a las necesidades del talento humano que requieren las apuestas productivas y ofrecer un capital intelectual con las competencias necesarias. Séptimo, las políticas públicas industriales existen. Se requiere que el ecosistema de apoyo empresarial las apropie y las convierta en acción. Ejemplo, dinamización de clústeres para exportar, generación de emprendimientos con visión exportadora, simplificación de trámites, líneas de cofinanciación, asistencia técnica, entre otros. Octavo, próximamente se expedirá el COMPES para la ciencia, tecnología e innovación, donde la trilogía Universidad, Empresa, Estado debe trabajar de una manera práctica y colocar las necesidades del empresariado como centro de la investigación aplicada. Noveno, aprovechar las condiciones geográficas, la multiculturalidad y el talante humano como valor diferencial para aprovechar la vocación industrial de Barranquilla. Estos aspectos superan las limitaciones que existen en trámites, tarifas de servicios públicos, infraestructura y régimen fiscal en la creación y crecimiento de las empresas. Por último,
fundamental aprovechar o apropiar el conocimiento que nace, crece y se transforma en las organizaciones y en su relacionamiento, convertirlo en un activo importante para el crecimiento de las empresas. Barranquilla cuenta con un capital humano inteligente, creativo y dispuesto. Y por último, ya un mensaje muy personal, yo diría que hay muchas condiciones dadas, muchas políticas dadas, pero hay algo que falta, y es el trabajo en equipo de una manera real y basado en la confianza, desde lo público y desde lo privado. Mientras eso no se dé, siempre vamos a estar desperdiciando oportunidades